y qué bueno que se esté generando además material didáctico respecto a lo que es el emprendimiento en el país y las cosas que se deben conocer hoy día. Venezuela se ha caracterizado en los últimos años por ser un país de emprendedores, muchos de ellos por necesidad, pero también un país de grandes o altos fracasos a nivel de emprendimiento al máximo de tiempo de 2-3 años. Lamentablemente entramos en esas estadísticas. Hay otras estadísticas muy buenas, pero bueno, esto ayuda y genera la bibliografía necesaria también para aportar al conocimiento y qué mejor que hacerlo desde aquí, desde el IESA. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariana, por tenernos en tu programa y por además darnos un espacio para compartir la buena noticia de contar con esta nueva publicación que estamos seguras va a ser un gran aporte para todos los emprendedores que quieran irse sofisticando y profesionalizando, sobre todo para tener compañías de impacto global, impacto social en Venezuela y de escala, digamos, masiva, como esperamos que sean todas las empresas de base tecnológica que pasan por Emprendetec. Todo el que ha pasado por el IESA lleva consigo un sello de lo que aquí aprende y de lo que obtiene a nivel académico en esto, y sobre todo de cómo lo aplica a lo que son los negocios, a lo que es la práctica efectiva. Cuando vemos en el dialecto del emprendedor, ¿qué vamos a encontrar? Gracias, Mariana. Bueno, mil gracias. De verdad que estamos súper contentas, Sandy y yo, con este libro del dialecto emprendedor. Este libro nace como parte del proyecto de Emprendetec, donde hemos formado a más de 1000 emprendedores, incubado a más de 40 iniciativas de emprendimiento de base tecnológica e impacto. Y nace de verdad porque ahorita bromeábamos con Sandy de que en nuestro día a día, cuando conversamos nuestros temas de emprendedores, de verdad usamos un lenguaje que no necesariamente es comprensible para todo el mundo, que es una mezcla. Debo decir que nuestro editor del IESA, que es Virgilio Armas, que es un editor muy cuidadoso, se molestó mucho con nosotros porque es una guía de términos de español, inglés, spanglish, mezclado. Te dice, eso no puede ser, es que es así, tiene que ser así. Entonces, de verdad, lo que esperamos con esto es facilitar la comprensión y el uso del lenguaje, y obviamente el lenguaje es lo que te permite luego entrar en procesos de negociación, de información, de crecimiento, y bueno, y ese es un poco el sentido de esta publicación. Hablar el mismo lenguaje todos, y poder entendernos. Ustedes hacen las ruedas de negocio y hacen esas rondas donde efectivamente se conocen unos con otros, que todos tengan un mismo lenguaje, o que a nadie se quede en shock con un término que a lo mejor no maneja o que desconoce, es fundamental. Claro, a ver, esa ronda es un Shark Tank, y en ese Shark Tank los emprendedores hacen pitches, y en esos pitches buscan semilla, y bueno, y presentan MVPs, y digamos, todo ese tipo de cosas tienen unos significados específicos que seguramente Sandy va a poder explicar con mucho detalle. Sí, efectivamente a mí me gustaría resaltar lo que decía la profesora. El mundo del emprendimiento, sobre todo de base tecnológica, es un mundo sesgado hacia lo anglosajón. Entonces se manejan muchos términos en inglés y muchos acrónimos. Entonces hay un trabajo que, además de acompañamiento y formación, es este entendimiento de los términos para que ellos se puedan conectar de forma más eficiente con los ecosistemas más desarrollados, donde esto es común. Efectivamente, además cuando hablas de emprendimientos de fase temprana, estamos hablando de que están buscando financiamiento. Correcto. Tienen que hablar ese lenguaje para esta gente, y a lo mejor aquí hay claves o palabras claves que si no las conoces o no las usas, o que si te las dicen no las entiendes. Correcto. Y no sabes cómo se aplican probablemente a tu oportunidad. ¿Cómo aprender y cómo aplicar esto para esos pitch ganadores? Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos con los emprendedores que están en Emprendetec es que trabajamos con plantillas de el discurso para exponer. Fíjate que también hay algo que a mí me encanta del inglés sobre el español, que yo tengo que decir un discurso para exponer es un pitch. Si yo puedo decirlo en una sola palabra, es mejor que decirlo en 3, ¿no? Pero eso pasa. La primera vez que uno le dice a un emprendedor, cuando la bienvenida a Emprendetec es un pitch de 1 minuto. Ellos, la primera vez que vienen aquí, tienen que hacer un pitch de 1 minuto frente a sus compañeros. Nosotros tienes que pitchar por 1 minuto. ¿Qué es pitchar? Y ese discurso tiene unos elementos clave. Tiene un perfil de cliente, tiene una estrategia de ir al mercado que se llama Go to Market en inglés, tiene unas métricas de Product Market Fit, que es cómo encaja ese producto en la necesidad que estás tratando de resolver. Todas esas cosas, digamos que son unos entre 7 y 10 elementos que debe tener un discurso ganador
para que tú puedas conseguir por lo menos una segunda reunión con ese tiburón o con ese shark. Que O capte con la un inversionista. atención de ese inversionista. Correcto. Básicamente lo que tienes que captarle, Correcto. que sea importante, que tu negocio le genere algún clic para que pueda volver a hablar contigo. Es correcto. Sí, como Sandy acaba de decir Product Market Fit, te voy a leer la definición del Product Market Fit. Es el punto óptimo en el que un producto o servicio satisface de manera efectiva las necesidades de un mercado específico y encuentra una demanda que permite el crecimiento rentable de la empresa. Entonces, lo que trae este glosario, que tiene más de 500 términos, no es solo, digamos, esa facilidad de darte el vocabulario adecuado, pero también tiene definiciones que te ayudan a entender y a tener un conocimiento más profundo de lo que tú necesitas saber cuando estás emprendiendo. Porque muchos dirían que ese término en criollo es cuánto produce mi producto en el mercado y cuánto me va a generar en el fit. Product Market Fit es así como que tanto el producto se ajusta al mercado. Exacto. Eso es. Pero para entenderlo y para saber cómo se adapta al mercado, tengo que entender el término y tengo que identificar las cosas en mi producto, porque muchas veces no sabes ni siquiera cómo aplicar el término al producto o al servicio que estás prestando. Es así. También hay muchos términos en el dialecto emprendedor que son, aquí hay una mezcla de términos. Hay términos financieros que son súper relevantes para tener una comprensión de cuáles son los conceptos más importantes y sobre todo cómo se aplican, ¿no? Porque la idea siempre en el glosario es que todo está definido y se muestra un ejemplo de su aplicación. Allí entra la creatividad también y se van acuñando cosas nuevas. Así como todo va evolucionando, como los negocios van evolucionando y la tecnología lo está haciendo, al mismo tiempo está avanzando una cantidad de términos y de formas o propuestas respecto a los negocios. ¿Cómo pueden ustedes orientarlo desde acá, desde Liesa? Nosotros lo que hacemos principalmente, o bueno, nuestro objetivo con Dialecto Emprendedor es primero estandarizar la forma en cómo nos comunicamos y que todos tengamos un punto de partida donde esta conversación, sobre todo de cara a un potencial inversionista, pueda ser efectiva y puedas mostrarte profesional, como un emprendedor profesional. Un emprendedor profesional tiene que manejar los términos que le corresponden. Eso es lo primero, lo base. Luego, y esperamos que ese sea, por supuesto, el futuro de esta publicación, tener ediciones que puedan ir recogiendo algunos términos relevantes, porque claro, esto es lo que vamos a terminar este mes y hay muchas cosas tal vez que van a nacer de las aplicaciones de inteligencia artificial, como un agente o como un LLM, que de nuevo, volvemos al acrónimo. Eso tiene que salir también para que, de nuevo, estandarizar el manejo de los conceptos. ¿Esto va a estar disponible? ¿Cómo lo pueden ubicar? Bueno, el libro está disponible a partir de hoy porque acaba de llegar Está de fresquito. la imprenta, está recién salido de la imprenta, sin duda en la biblioteca, en la librería de Liesa, aquí en Liesa, va a estar próximamente disponible también vía Amazon y seguramente en una serie de librerías en Caracas. Bueno, les agradezco habernos acompañado la tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía. Qué gusto que este tipo de cosas estén quedando plasmadas, además, en el papel, porque aunque existe la inteligencia artificial, todo lo digital, tener las cosas en la mano a veces es hasta mejor.